Hola, hoy Los Miserables, de Víctor Hugo. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de Los Miserables, de Víctor Hugo. Víctor Hugo, uno de los grandes clásicos de la literatura universal francés, nacido a principios del siglo XIX y fallecido en la década de los 80 de ese mismo siglo, es decir, 1885 creo que falleció. Víctor Hugo, repito, es uno de los grandes clásicos de la literatura francesa, por supuesto, pero de la literatura universal, como suele decirse, es decir, de la literatura en cualquier lengua, en cualquier época. Y Los Miserables es uno de los grandes clásicos, de los grandes textos clásicos, grandes también en volumen, como pueden ver, pero es uno de los grandes títulos, es decir, es uno de los libros que conforman el canon de la literatura occidental, al menos. Víctor Hugo escribe Los Miserables en 1862, o bueno, en 1862 se publica Los Miserables y se refiere a la época convulsa, varias décadas del principio de ese siglo, de su siglo, del XIX, en las que se dieron la revolución, la república, el regreso de la monarquía, la segunda república, y enmarcada en toda esa ebullición, nos cuenta Víctor Hugo la historia de Jean Valjean, un hombre que acaba de salir de la cárcel tras purgar una condena por robo, por haberse robado un pan que llevó a su familia para comer. Su familia no es su familia, no es la familia que él haya formado, no es esposa e hijos, es su hermana y sus sobrinos. Él es jardinero y de ahí se deriva toda la historia que a lo largo de más de 1200 páginas nos cuenta Víctor Hugo en grandes silvanes la historia de este hombre que va una y otra vez tratando de reconstruir su vida y al que le alcanza el estigma, un estigma que, por lo que nos cuenta Víctor Hugo en ese tiempo, era muchísimo más fuerte, muchísimo más difícil de remontar y a partir del cual los caminos se le cerraban a un hombre después de salir de prisión, aun cuando hubiera ya purgado su condena correspondiente al delito que hubiera cometido. La historia es muy conocida, ha habido a lo largo de los años varias adaptaciones a televisión, a cine, a teatro. La más reciente fue un gran éxito, fue el musical del teatro hecho película y fue un exitazo. Yo esa versión no la he visto, ni en el teatro ni en la película, porque tengo mis reservas con los musicales y esta historia pues no me ha parecido como que me den muchas ganas de verla en musical. Es un libro clásico que yo pensaba que había leído en la juventud hace algunas décadas, porque sí, leí un texto que me prestaron de Los Miserables, y sí, era la historia de Jean Valjean, bastante gruesa también, no recuerdo eh, el número de páginas en realidad, pero resulta que no lo había yo leído todo. Cuando compré este volumen y lo publiqué junto con otros títulos que compré ese mismo día en una fotografía en redes sociales, una amiga me platicó, me comentó que era uno de sus títulos favoritos, que era de sus libros favoritos de toda la vida. Y yo le respondí que a mí me gustaba también y que lo había leído hacía mucho tiempo, pero que al verlo en la librería a un precio accesible decidí comprarlo de nuevo para tenerlo y eventualmente releerlo. Al responderle su comentario a mi amiga me dieron más ganas de leerlo y bueno, pues decidí que sí, lo iba yo a retomar y empecé a leerlo. Y me di cuenta de que yo había leído en realidad una síntesis o un extracto o un resumen en el que estaba sí la historia eh, humana de Jean Valjean, desde el principio de su historia, de lo que nos cuenta Víctor Hugo, que es Jean Valjean buscando un lugar donde comer, hasta el final, que pues no voy a decir cuál es el final, porque quienes ya lo conocen no lo necesitan y a quienes no lo conozcan pues no les voy a echar a perder la experiencia.
Pero de lo que me di cuenta es de que este libro es muchas otras cosas, no es nada más una novela. Es sí una gran novela, vuelvo a decirlo, por volumen y por la precisión del relato, por el tiempo que se toma, por el ritmo que se toma para contarnos la historia de Jean Valjean y de quienes tienen que ver de cerca con él, pero también es un repaso histórico, nos habla y nos cuenta momentos importantes de esas rebeliones, de esos motines. De hecho, dedica varias páginas a plantear lo que entiende Víctor Hugo y que no lo dice como yo pienso que, sino eh, dejando claro que así es, porque así es. La diferencia entre motín y rebelión, por ejemplo. Y es un texto que abunda en estas consideraciones, es un texto lleno de consideraciones morales, llena de crítica a la aristocracia y a la monarquía, y por otro lado, reivindicador de principios morales que en nuestro tiempo suenan absurdos e incluso podrían llegar a sublevar, pero que no hay que leer desde los principios de este tiempo, o es decir, sí, uno lee con sus propios principios, pero no se los tiene que enjaretar con calzador a los textos y productos culturales que uno consume de otros tiempos. Este texto es un franco reflejo de aquellos principios e incluso del momento crítico en el que unos principios estaban siendo desplazados por otros, en los que el desarrollo de la sociedad se iba decantando hacia escenarios muy distintos a aquellos a los que estaban acostumbrados sus protagonistas en aquel momento. Por lo tanto, algunos de los valores que se sustentan en este texto pueden resultar incluso una afrenta para los actuales. Pero si uno hace una pausa y trata de comprender que se refieren a otro tiempo, entonces puede uno empezar a entender y a comprender un poco más justo de aquellos días, de aquellos años. El texto fue escrito hace 160 años y se refiere a hechos sucedidos hace 200. No podemos pedir que un texto que nos cuenta de la sociedad francesa de hace 200 años reivindique valores globales de 2025. Tal vez por momentos el texto resulte un poco largo, un poco efusivo en detalles y quizá sea un poco difícil comprender por qué abundar en descripciones tan grandes o dedicarle tantas páginas a hechos de personajes francamente ni secundarios, terciarios. Pero esto también nos habla de la época en la que se escribió y a la que se refiere el texto. Es una época en la que los escritores tenían el tiempo de sentarse a escribir esas grandes descripciones y abundar en la psicología y los hechos más mínimos de personajes secundarios y terciarios, si es que venían al caso para describir lo que querían describir, que era, como en el caso de Víctor Hugo en este libro, describir la manera de vivir de Francia y de París y de algunos otros lugares franceses en 1820 y hacia adelante. Y también proviene de una época en la que los lectores tenían muchísimo más tiempo para sentarse a leer, no iban a la carrera en el día a día y no competían a ver cuántos libros leían cada mes. Es un texto evidentemente escrito con calma y para leerse con calma. Sí, es verdad que es un texto que romantiza cosas que tal vez para uno en este tiempo no deberían de romantizarse, o quién sabe, tal vez para otros es justo lo que se necesite, darle mucho más peso a algunas cosas que se han ido quedando atrás. Lo que creo que es innegable es que es un libro sobre los valores humanos, que señala así valores que para algunas personas pueden resultar universales y tal vez lo sean, aunque el entendimiento de qué es lo que construye ese valor y cómo es que se debe vivir ese valor pueda ser distinto. Pero es un texto que sí habla de honestidad, de valentía, de sinceridad, de bondad, de cumplimiento del deber, pero también habla de la envidia y del robo y de la mezquindad y de la mentira, todos estos ingredientes de la historia humana. Es un texto, creo yo, que si se tiene la calma de sentarse a leerlo y de ir avanzando poco a poco y de que no importe cuánto tiempo se tarda uno en completarlo, puede ayudarlo a reflexionar en cosas importantes
e incluso tal vez ayudarle a bajar el ritmo. Mientras yo lo leía, sí de pronto sentía yo cómo iba disminuyendo mi ritmo del día, porque la manera en la que está contado lo lleva a uno a necesariamente a la quietud. No se puede leer a la carrera, insisto. Y puede uno aceptar la invitación que creo que el autor hace de reflexionar acerca de estas cosas y de estos valores y de estos entendidos, que aunque vayan cambiando en su estructura, son valores y son conceptos que sí están a lo largo de la historia humana y que también en esta época son importantes. Y reflexionar sobre ellos nos permite quizá enriquecerlos o comprenderlos y comprender su importancia ahora y su evolución o la manera en la que hayan cambiado a lo largo de las épocas. Y eso nos puede permitir también ser tal vez miembros un poco más presentables de la sociedad. Hay algo que creo que Víctor Hugo quiso plantear y que afortunadamente en ningún momento llama la atención sobre ello, sino que deja que el lector lo descubra, y es que los personajes más simples, menos complejos, que no necesariamente es lo mismo, tienen un nombre y así se quedan a lo largo de toda la historia. Pero los personajes completos, los más ricos, los que tienen los conflictos internos más profundos, esos no tienen solo un nombre. Esos van cambiando de nombre a lo largo de la historia porque me parece a mí es un reflejo de esa búsqueda y de esa multiplicidad de ingredientes que tienen los seres humanos más complejos, e incluso no los más complejos, sino todos tenemos muchos ingredientes y todos somos muchos yo dentro de nosotros mismos. Claro, en la novela no se plantea de ese modo, se hace la diferenciación y no es que en la vida real también sea así, no es que solo los que se supongan menos simples tengan mayor vida interna, pero lo que es cierto en los personajes complejos y con profundidad de Los Miserables, que es el que tengan muchos nombres y sean llamados de muchos modos, o dos o tres, o cambien de identidad o cambien de forma, es cierto para la vida misma. Mientras más complejo es algo, mientras más elementos tiene, mientras más diverso es más difícil de nombrar y de encasillar y de clasificar porque no se está quieto, digamos, siguiendo forzando una metáfora. Por lo tanto, es difícil tomarle la foto. Y nombrar lo complejo es más difícil. Clasificar lo complejo es más difícil. Conocer realmente al ser humano es muy difícil. Si ya conocerse a sí mismo cada quien lleva una vida de esfuerzo. Los Miserables, Víctor Hugo, yo lo conseguí en una edición de Bibloc, pero hay muchas ediciones, unas muy bonitas, mejor cuidadas, tal vez incluso mejor cuidadas como edición. Este tiene sus errores, sus erratas, sus tropezones, pero se puede leer, vale la pena y es accesible en el precio. Los Miserables, Víctor Hugo, hay muchas ediciones, un libro sobre la profundidad humana,